Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Eh, bueno, mi nombre es Diego Leiva, de profesión ingeniero en prevención de riesgo. Realizo también docencia en institutos de profesional superior y me especializo en varias temáticas asociadas a lo que es la prevención. Bien, hoy día principalmente vamos a ver un tema que es de sumamente importancia debido a lo que está pasando, que es la gestión de riesgos y desastres. Eh, los objetivos principales que vamos a ver del aprendizaje en relación a esta fructífera capacitación van a ser, primero que todo, distinguir el marco conceptual de lo que es la gestión de riesgo y desastre, tanto a nivel nacional como internacional, en que se estructura y cómo funciona el Sistema Nacional de Protección Civil en Chile, aplicar la metodología para la elaboración de los planes de emergencia que tiene que tener toda empresa, ¿bien? Y los módulos de trabajo también conocidos como la metodología, en la cual uno va desarrollando estas temáticas asociadas a lo que son emergencias. Por favor, en caso de alguna duda o consulta, le pido que en este caso la transmitan a través del chat habilitado para ese efecto, y al final de la actividad vamos a ir resolviendo toda aquella inquietud que puedan tener en conjunto. Bien, primero que todo, decirles que aquí nosotros vemos al mundo, ¿verdad? Y al ladito vemos a Chile. La gestión de riesgo y desastre, en el fondo, no es tan solo en Chile, sino que aplica en todo ámbito de cosas, en todo el mundo, podría decirse. Entonces, esto no es algo que solamente sea aplicado en función a la normativa legal vigente que existe en Chile, sino que también aplica en varios países que están adheridos, 168 países adheridos en este caso a la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es una política no tan solo nacional, sino que viene siendo una política también internacional que los países deben cumplir. No significa que todos los riesgos van a ser similares. No es lo mismo lo que pasa en Chile con lo que pasa tal vez en Brasil o los riesgos que hay en otros países de Latinoamérica, de América del Norte, de Europa, etcétera. Son diferentes, e incluso en lo que es la realidad interna chilena también es diferente, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una sucursal en Puerto Montt, en Magallanes, en Punta Arenas, a tener, por ejemplo, una empresa en Norte, en Antofagasta, o que esté en este caso, por ejemplo, en Santiago. Hay diferencias y ciertos matices que nosotros debemos ir diferenciando cuando hablamos de riesgo y desastre, ¿ya? Por ejemplo, una sucursal que está en la ciudad de Antofagasta, ok, en donde está expuesta, si está en avenida principal, puede que esté expuesta a tsunamis, maremotos, peligro de inundación. Esa misma empresa tiene una sucursal, por ejemplo, en Talca o en Curicó, y ahí no hay riesgo de tsunami, por lo tanto, va variando lo que es la gestión de desastres. El principal objetivo de lo que vamos a ver hoy día es entender, primero, qué es la gestión de desastres, cómo se regula en Chile, y también ver aquellos indicadores y metodología asociada a cómo yo tengo que aplicar esto en una determinada organización, y por qué no pensar tal vez determinarlo a nivel de casa, a un nivel más doméstico, producto que si ocurre un terremoto no solamente va a ocurrir en la empresa, también va a ocurrir en este caso cuando estoy en mi domicilio. ¿Bien? En Chile empezó a participar en la gestión de riesgos y desastres, pero inicialmente esto partió en el año 1994 en Yokohama, ¿verdad? En donde se hizo la primera conferencia mundial sobre reducción de desastres, gestión en la reducción de desastres. Eh, Específicamente naturales. Después de eso, en el año 2000 se creó la Secretaría para la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, y finalmente se elaboró el MAC, que viene siendo un manual de acción o un marco de acción, en la Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres que se hizo en Ohio en el año 2005, ¿verdad? Esto todo a través de lo que es la ONU, Organización de Naciones Unidas. A nivel país, ¿existe alguna normativa asociada en la materia? Tenemos el Decreto Supremo 1512,
que ustedes lo pueden buscar, está en la BCN, en la Biblioteca del Congreso Nacional. Este decreto lo que hace es que se apruebe la Política Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Este decreto se promulgó el 24 de octubre del 2016 y se publicó en el Diario Oficial a contar del 18 de febrero del 2017. Y ya, al momento en que se publica, ya pasa a ser una ley, por lo tanto, toda empresa que esté en un lugar, o un RUT, o una sucursal, debe, en este caso, aplicar el concepto de lo que es la gestión de riesgo y desastre. Por otro lado, cuando hablamos de gestión de riesgo y desastre, no tan solo lo veamos desde la parte preventiva, como por ejemplo ocurre un tsunami, ocurre un incendio o un asalto, sino que también veámoslos en el impacto que genera en la operación. Bien, hoy en día estamos viviendo una pandemia y esa pandemia es un desastre. Hay una gestión de riesgo y desastre. Hay una consecuencia económica por detrás, hay un impacto social y hay un impacto en este caso que hay un virus, por lo cual no me permite abrir ciertos negocios o ciertos locales de trabajo. Por lo tanto, no es tan solo desde el punto de vista preventivo. Una gestión de desastre impacta en lo que es la economía de una empresa, la continuidad operacional que tiene esa empresa en base a todos los procesos. Nosotros sabemos que una empresa tiene procesos estratégicos, que son desde el punto de vista de tomar decisiones, tiene procesos operacionales, que es donde se elabora un producto o servicio, se entrega un servicio, ¿verdad? Y tiene los procesos de apoyo, por ejemplo, un proceso de mantención que apoya la elaboración de este producto o servicio. Entonces, al momento de ocurrir un desastre, no solamente va a apuntar a lo que es la gestión preventiva, sino que también a la gestión operacional, también a la gestión en impacto en las ventas, y eso, con eso, impacta toda la realidad de una empresa. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver una especie de diagrama en donde se establece una historia, de cierta manera, desde que comenzó la situación de la gestión de riesgo y desastre, que la abreviamos en este caso como GRD, ¿verdad? En Chile, aproximadamente en el año 2010, se expuso esta situación en la ONU, en la cual Chile participó y se concluyó, a través de esta reunión, 75 recomendaciones. Bien, después se hizo una conformación de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo y Desastre. En el año 2012 se creó esta plataforma. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la página de la ONEMI. Hay un montón de información muy rica en este sentido para poder hacer gestión y que permite tomar acciones en vista de mejorar continuamente lo que es el sistema de gestión de desastres. En el año 2014, posteriormente, se creó la Política Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre, ¿verdad? Con 26 objetivos estratégicos y 5 ejes prioritarios. Y el año 2015 se creó el Plan Estratégico Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre. Y más abajo, todo esto, esta gestión interna, llamémosle nacional, tiene dos bases, dos tuerquitas grandes que hacen mover todo este motor. ¿Ya? Así está pensado. Primero, el MAC, que viene siendo el Marco de Acción de la OIO, en donde se tomaron acciones entre el 2005 y el 2015 para determinar actividades a nivel de la participación de todos los países que están insertos en esta política internacional, y sirve como columna vertebral para que cada país después haga funcionar cada tuerquita o sus motores más chicos como se ven en la lámina. Y también está entre el 2015 y 2030 se estableció el marco de Sendai. El marco de Sendai también es un documento en el cual tiene un propósito, tiene 7 metas globales, 15 principios rectores y 4 ejes prioritarios que tienen que tomar cada nación o cada país para aplicar lo que es la gestión, en este caso, de riesgo y desastre. Hoy en día, si nosotros lo llevamos a algo un poco más aterrizado en lo que es la gestión preventiva, netamente preventiva, sabemos que tiene que tener un plan de emergencia. El tema es la efectividad, si está siendo efectivo ese plan de emergencia o no.
Por eso también es el espíritu de realizar estas sensibilizaciones, estas capacitaciones, para ver un poco más allá en lo que es la gestión de riesgo y desastre. Primero, partamos definiendo qué es lo que es la gestión de riesgo y desastre, la GRE. Es un conjunto de medidas, estrategias y acciones que se realizan con un objetivo. Este es evitar, reducir o disminuir, en ese orden. Primero trato de evitarlo, muchos desastres no se pueden evitar, reducirlo tampoco lo puedo reducir porque a veces son acciones de la naturaleza, y sí lo puedo disminuir tal vez, puedo disminuir el riesgo del desastre y sus efectos, eso sí tal vez lo puedo hacer, ¿verdad? Siendo el riesgo la probabilidad de que ocurra un daño o pérdida frente a la interrelación de amenazas que puedan afectar. Estas pueden ser de origen natural, ¿verdad? Como un sismo, un terremoto, tsunami, aluviones, etcétera, o de origen humano, bien, como por ejemplo incendios, corte de electricidad, etcétera. Lo que busca, en este caso, es tener una disposición por parte de la organización, que hay una disposición, en este caso, para determinar primero que todo esta amenaza, este peligro, y tomar acciones. En ese sentido, lo que se produce es que se exceden las capacidades de respuesta. Ya, cuando ocurre un desastre, la gestión de riesgo de desastre dice primero, si lo llevamos desde el punto de vista a lo que es el concepto de pandemia. COVID-19. Primero, yo tengo que utilizar los recursos a niveles comunales, provinciales y regionales, requiriendo apoyo adicional, en este caso del gobierno central a nivel nacional. Si la capacidad de esta respuesta de estos niveles ha sido superada, tanto a nivel comunal, provincial y también a nivel nacional, se requiere apoyo adicional de recursos internacionales como corresponde cada catástrofe. Y nosotros esto lo hemos visto principalmente cuando ocurre, por ejemplo, en un terremoto, tal vez en una localidad que tiene menos recursos, en un país que tiene menos recursos, y por eso es que está en este caso la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, en donde la ONU solicita apoyo o envía apoyo y los países aportan un parte de su per cápita en esta organización para apoyar a aquellos que tienen menos fuentes de ingreso y menos recursos para poder tratar lo que es la gestión del riesgo y de un desastre, ya sea de origen natural o de origen antrópico humano. ¿Bien? Si lo vemos desde un punto de vista conceptual, la gestión del riesgo y del desastre, primero lo que deberíamos hacer sería analizar ese riesgo. Ese riesgo se podría analizar de diferentes formas. Lo más recomendable es utilizar una matriz que incorpore las variables de probabilidad por consecuencia para determinar las acciones o medidas de control. A raíz de las medidas de control, yo asocio o le sumo, en este caso, la prevención y la mitigación, cómo yo puedo bajar un poco este riesgo y me preparo porque va a ocurrir. Yo no puedo evitar que no ocurra un tsunami, no puedo evitar que ocurra un terremoto. Lo que yo debo hacer es estar preparado para cuando ocurra, ¿ya? La suma de esas tres variables genera un concepto que se llama la gestión del riesgo y el desastre. Y esa gestión del riesgo del desastre, lo que va a hacer o va a generar en este caso es, primero, una respuesta, segundo, una rehabilitación de lo que pasó. ¿Ya? ¿De qué forma yo me voy a rehabilitar producto que quedó un tsunami, por ejemplo, en una sucursal donde genero envases de plástico y detengo mi cadena productiva? Ya no estoy generando más botellas para venderle a mis clientes. Entonces, ¿de qué forma yo tengo que generar esta rehabilitación? Y después, obviamente, continúo la operación, pero tengo que generar una reconstrucción. Entonces, esto es importante generarlo por varios puntos de vista. Primero, porque yo tengo que presupuestar. Las empresas tienen que considerar dentro de sus ventas, cuando generan, esto viene siendo prácticamente un costo si lo tengo presupuestado. Si no lo tengo presupuestado, pasa a ser un gasto, y ese gasto yo en este caso lo podría incluso endeudarme para rehabilitarme o reconstruir posteriormente. Por eso es tan importante hacer la gestión del riesgo del desastre, porque me permite, pudiera ser
en base al producto o servicio que yo estoy vendiendo, incorporar una variable pequeña de qué es lo que pasaría en mi producto interno que estoy fabricando si hoy día, en este caso, ocurre un terremoto y mi planta de producción para. Mi local chico, mi pyme, quiebra, ¿ya? O literalmente se cae, tengo que volver a empezar. Por eso es tan importante lo que es eh, llevar a cabo la gestión del riesgo y del desastre, no tan solo desde el punto de vista de educación a la persona, sino que también desde el punto de vista económico. Ahora, a nivel país, existen varios marcos normativos que me permiten generar una gestión en la reducción del riesgo y el desastre, que viene significando lo que significa RRD. ¿Ya? Primero que todo, para gestionar y aplicar una reducción en la gestión del riesgo y del desastre, tenemos la UGO, que viene siendo la Ley General, la Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que establece los estudios de riesgo y me dice de qué tipo de qué resistencia tienen que tener las paredes, por ejemplo, etcétera. Después tenemos todas las normas chilenas. Primero tenemos la ley, ¿verdad? Después tenemos reglamentos, después tenemos, pueden ser también decretos supremos y de reglamentos ordinarios, jurisprudencia. Tenemos las normas chilenas. La administración de las normas chilenas en este caso es por el INE, que es el Instituto Nacional de Normalización. Ahí donde nosotros podemos encontrar las normas chilenas. Tenemos el Código de Aguas, que regula, en este caso, el uso de los cauces, que es netamente una facultad del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos la Ley General de Base y Medio Ambiente, que funciona en base a un sistema, el CIA, que es el Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental, en donde yo, para que si estoy generando un proyecto que tiene un impacto en la gestión ambiental, yo tengo que someterlo en base a esta ley para generar la aplicación del proceso de la evaluación de impacto ambiental. La ley orgánica constitucional que asigna a los intendentes y gobernadores para hacer un nexo que gestione, en este caso, y adopte las medidas preventivas en situaciones de una emergencia. La ley orgánica de municipalidades que indica qué organismos puede desarrollar funciones relacionadas con la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia, principalmente de origen natural. Y tenemos el Fondo Nacional de Reconstrucción y Donaciones, que establece los mecanismos tributarios y donaciones efectuadas en caso de catástrofe. Y también el Decreto Supremo, DS, significa Decreto Supremo 38, que crea el Comité Nacional de Operaciones y Emergencia. Todo esto a nivel país, que vienen siendo los marcos normativos para gestionar la reducción de riesgo y desastre. Después continuamos con la ONEMI, que viene siendo el Plan Nacional de la ONEMI, que dispone una planificación multisectorial, ya está ya en la parte más superior, para organizar, en este caso, y determinar acciones permanentes para la prevención y atención de emergencias dentro del país. El Decreto Supremo 68 establece un sistema de coordinación permanente en los procesos de monitoreo, ya sea de origen sísmico o volcánico. El Decreto 26 del Ministerio de Defensa, que designa a CHOA como representante internacional, es decir, el CHOA es el que participa en toda capacitación, en toda instancia internacional de las Naciones Unidas, conjunto, todos los otros países que suscriben, en este caso, la gestión de riesgo y desastre. La ley 16.282 del Ministerio de Hacienda, que fija las disposiciones permanentes en caso de sismo o catástrofe, y finalmente, la ley 18.415, que es una ley orgánica constitucional sobre estado de excepción constitucional, que es básicamente, por ejemplo, lo que hoy día estamos sometidos, dado que le confiere en este caso al presidente de la República las facultades para, de forma total o parcial, y le entrega el mando, en este caso, a los jefes de las Fuerzas Armadas por cada región para que ellos administren de manera más óptima lo que es la gestión de este desastre. ¿Ok? Ahora, muy importante, en un principio yo les hablé del marco de la acción de Hayo, ¿verdad? Que viene siendo el MAC, se conoce como el MAC. El MAC viene siendo un instrumento que sirve, en este caso, para la implementación y la reducción del riesgo y el desastre, que adaptaron los Estados miembros de las Naciones Unidas, ¿verdad?
Lo que busca es aumentar la resiliencia, en este caso de las Naciones Unidas y las comunidades ante los desastres del hogar. Una reducción considerable de las pérdidas, tanto en términos de vida humana como los bienes sociales, económicos y ambientales. ¿Qué es lo que yo les comentaba anteriormente? Aquí lo que se busca no es tan solo enfocarnos desde el punto de vista preventivo, sino que también desde el punto de vista humano, también desde el punto de vista económico, porque si una empresa quiebra producto de una mala gestión del riesgo y del desastre, significa que va a tener un impacto negativo en su economía, lo que significa que va a quedar gente, en este caso, cesante, ¿verdad? Y esto, en este caso, este instrumento se ve de forma genérica, es un documento genérico que cada país lo toma y en función a la gestión interna que ese país tenga, determina acciones para llevar a cabo lo que es la gestión del desastre en base a sus recursos. Es como decirlo, un documento tipo que me permite, puedo tomar esta idea, puedo tomar esta otra idea, y en base a eso yo voy acoplando a la realidad que tenga en cada país. Algunos puntos que trae este documento que son principales: primero que todo, garantizar que la reducción del riesgo del desastre sea una prioridad nacional, ¿verdad? Y local, con una base sólida, institucionalmente hablando, para la implementación. ¿Bien? Es decir, que sea un nivel estándar para todos los países. 2, conocer el riesgo y tomar medidas, identificar y evaluar y observar acerca de los riesgos de desastre y mejorar alertas tempranas. 3, desarrollar una mayor comprensión y concientización para crear una cultura en cada una de las personas que habitan un determinado país, una determinada localidad. 4, reducir el riesgo y reducir también los factores fundamentales de este riesgo. 5, estar preparados y listos para actuar, fortalecer la preparación de desastres para una respuesta eficaz a todo nivel, ya sea a nivel país, regional, provincial, comunal, etc. Este documento se puede encontrar, que viene siendo el MAC, es un documento público que lo pueden encontrar en la página unich.org, ¿ya? Ahí, en donde este documento, en este caso, se implementó y fue adoptado, o está siendo adoptado en este caso, por 168 países, estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Bien, ahora, ¿qué permite estandarizar, o qué permite en este caso que la gestión de riesgos y desastres al interior de las empresas? Es decir, ¿qué puede hacer hoy día la empresa, independientemente si sea una pyme, si sea una mediana empresa o si sea una macroempresa, ¿verdad? Primero que todo, entendemos que la empresa tiene a su organismo administrador respectivo, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral. Por lo tanto, el Instituto de Seguridad Laboral pasa a ser un rol de asesor en la implementación de estas metodologías. Específicamente, si es el Instituto de Seguridad Laboral de Magallanes, tiene un alcance en esa región. Bien, entonces, la empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero que todo, puede, a través de este instrumento del MAC, realizar acciones frente a amenazas identificadas, tanto internas como externas. Bien, que pudiesen afectar la empresa y los trabajadores. La empresa, desde el punto de vista, ya lo hemos visto, medio ambiente, económico-financiero, etcétera. Y trabajadores, principalmente en el sentido de resguardar la vida de estos trabajadores y la salud, y también, en este caso, estar en línea desde el punto de vista de generar cultura en los trabajadores para que se puedan ellos generar una alimentación propia en lo que es la gestión de riesgo y desastre. Después de eso, la empresa puede, en este caso, tomar acciones que minimicen los daños y pérdidas potenciales con su organización, resguardando como prioridad la vida, salud y seguridad de todas las personas o de todos los trabajadores que tenga esa empresa, independientemente sea una empresa pyme, independientemente sea una empresa productiva o sea una empresa tal vez de un rubro financiero bancario. No lo sabemos. Bien, permite en este caso a la empresa mantener la continuidad operacional y prestación de un determinado servicio. Yo les comentaba minutos atrás respecto a la continuidad operacional. Lo que busca en este caso la gestión del riesgo y del desastre es que la empresa continúe funcionando. Por ejemplo, si tengo una empresa, tal vez una empresa mediana que trabaja con, pongamos que esta empresa trabaje con software, hardware, ¿verdad? Y tenga todo en un
servidor que está ubicado, la instalación está a orillas, por ejemplo, del mar. Esa instalación se inunda y se pierde todo, ¿ya? Producto de un maremoto. Se pierde todo y la empresa no puede seguir operando. Por lo tanto, la gestión del riesgo del desastre me permite, en este caso, tomar acciones tal vez para tener un equipo de respaldo o tener en otro lugar más alto o en otra ciudad, este servidor que me permita almacenar toda la información, de cierta manera para que yo continúe la operación del mismo. Bien, por ejemplo, ahora mismo, si nos vamos a una empresa un poco más chica de alimentación, por ejemplo, un restaurante, un casino, ¿ya? Etcétera. Si bien el desastre que tenemos hoy en día, producto de la pandemia, no me permite que los clientes, por ejemplo, puedan, en este caso, alimentarse en mi local comercial, producto que un restaurante. Pero sí dentro de mi plan de acción o mi plan de emergencia, yo voy a tener, que es lo que se hace, la entrega de delivery. Obviamente mis ventas tal vez no van a ser las mismas, pero es una forma de sopesar la realidad que tenemos hoy en día y, en este caso, de mantener una situación relativamente estable hasta que se pueda volver a la normalidad. ¿Bien? Entonces, lo que busca la gestión del riesgo del desastre es identificar todas estas variables y determinar plan de acción que yo tengo que tener en el caso, supuesto, que llegara a pasar. Y segundo, y cuarto, cumplir con la obligación legal que me establece en este caso esta materia para tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente lo que es la vida y salud de los trabajadores. Es decir, yo al momento de tener implementado un plan de gestión de riesgo y desastre, yo tengo que capacitar a mi gente, porque mi gente tiene que saber qué tiene que hacer y tiene que saber las veces que lo tiene que hacer, las capacitaciones que tiene que estar. Y ahí, en ese sentido, para todos estos procesos está el apoyo del Instituto de Seguridad Laboral, que es el organismo administrador de la ley 16.744, que apoya desde el punto de vista de asesoría la gestión del riesgo y del desastre. En el caso de los objetivos y alcances que tiene esta gestión de riesgo y desastre, el primer objetivo viene siendo sensibilizar. ¿A quién vamos a sensibilizar? A todas las personas que están presentes en una sucursal o en un determinado centro de trabajo, respecto a las amenazas, las vulnerabilidades y cómo yo voy a estar expuesto a todas estas variables de riesgo. ¿Bien? Otro objetivo viene siendo el proveer de metodologías y herramientas estandarizadas que permitan al centro de trabajo gestionar de forma autónoma los riesgos y prepararse ante eventuales emergencias que puedan. Hoy en día lo estamos viviendo principalmente con el tema de la pandemia. Producto de la pandemia, toda empresa y todo sucursal, todo centro de trabajo, toda empresa debe tener un plan de contingencia sanitaria y en ese plan de contingencia sanitaria, producto del COVID-19, estandarizar también lo que es las reglas del juego, por decirlo de cierta manera, cuando las personas, los trabajadores vuelvan a trabajar. Entonces, decir, estas van a ser las condiciones para volver a trabajar, por lo tanto, a través de este plan, yo tengo que estandarizar, producto que esto pasa a ser parte también de lo que es una emergencia. Y el alcance viene siendo desarrollar acciones correspondientes a la fase preventiva del ciclo del riesgo que permiten eliminar, minimizar, mitigar y prepararse ante un riesgo de origen natural humano que pudiese afectar el centro de trabajo. El alcance, en este caso, de lo que es la gestión de riesgo y desastre. Para esto, lo que busca en este caso la gestión del riesgo y desastre en base a su política nacional es que las empresas puedan desarrollar efectivamente su plan de emergencia. Y su plan de emergencia desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de la continuidad operacional y también desde el punto de vista de evitar, en este caso, que se pierda el negocio y que sea financieramente estable a través del tiempo. Este plan operacional busca que se planifique lo que es la gestión del riesgo y el desastre, ¿ya? Y corresponde, y está compuesto de diferentes etapas, enfocadas principalmente en tener una respuesta eficaz, ¿ya? Y no debemos olvidar que cuando se abordan estas medidas, lo que permite que se planifique,
principalmente es acciones de prevención para evitar que la empresa fracase o quiebre en ese sentido, y también una respuesta y finalmente la recuperación de la organización, ¿ya? Es decir, hay muchos desastres tal vez que son de origen natural y que es prácticamente imposible evitarlo, pero tal vez controlarlo, pero muy difícilmente vamos a eliminar un desastre de la naturaleza. Lo que debemos tener son acciones para, en este caso, promover una contingencia, una adecuada educación y salgamos adelante en función a lo que está pasando. Bien, el contenido que tiene que tener este plan de emergencia se divide en varios puntos. Primero que todo, tiene que tener los objetivos claros. Segundo, tengo que determinar todas las emergencias. Aquí es muy importante. Un plan de emergencia que está enfocado, por ejemplo, yo les comentaba, en la ciudad de Antofagasta, no va a ser el mismo plan de emergencia que yo tengo que realizar para la ciudad de Curicó o Talca. Producto que hay cosas que la ciudad de Talca va a tener y la ciudad de Antofagasta no. Entonces, va a depender. Y también va a haber otra condición muy importante que viene siendo la asignación de responsabilidades. Toda empresa es diferente una con otra. Por lo tanto, toda empresa va a tener un tratamiento diferente en función a la asignación de responsabilidades. Si es una empresa chica, tal vez va a ser el mismo dueño el responsable, en este caso, de capacitar a sus 2 o 3 trabajadores que tenga, ojalá que sean más, para poder responder adecuadamente en función a la responsabilidad y las funciones que va a tener cada trabajador. Tiene que estandarizar los procedimientos a efectuar en caso de determinar el tipo de alarma según la emergencia. Todas las emergencias tienen diferentes tipos de alarma, ¿bien? Pero eso lo tengo que dejar de forma clara y tengo que capacitar a cada una de las personas. Comunicar las vías de evacuación expedita, indicar las prioridades, determinar las zonas de evacuación y establecer la periodicidad de los ejercicios de evacuación. Es decir, una forma de cómo yo voy a realizar una cultura preventiva en las personas va a ser realizando ejercicios en función a los riesgos de emergencia y desastre que yo determiné. Y eso se tiene que hacer a lo menos una vez al año. Bien, y como yo les decía, hay emergencias como desde el punto de vista de origen natural, ¿verdad? Como sismos, tsunamis, volcanes, ¿ya? Por eso es importante que no solo una empresa que esté cerca, en este caso, del volcán Villarrica, por ejemplo, tiene que determinar un plan de acción para este tipo de riesgo. Y también hay emergencias desde origen humano, como interrupciones del servicio eléctrico, cortes de agua, incendio forestal, o incendio, por ejemplo, de la empresa, vandalismo, robo, asalto a mano armada, etcétera, etcétera, etcétera. La idea, lo que busca, en este caso, intuitivamente, uno puede decir las emergencias de origen natural, eliminarlas, la verdad, es prácticamente imposible. Controlarlas puede ser que sí, determinar acciones. Y las de origen humano, hay algunas que yo podría controlarlas, y por eso es importante ahí lo que es la prevención, ¿bien? En donde yo puedo tal vez determinar, controlar un corte de servicio eléctrico. Si yo tengo una empresa y se va a cortar la luz del sistema interconectado central, es decir, afuera, bueno, podría tener, en caso de que no, independientemente no corresponda, un equipo de soporte o de emergencia que viene siendo básicamente un motor que funciona a combustible, que me entregue la energía eléctrica en el periodo de tiempo que va a estar cortado ese suministro eléctrico. Lo mismo puede ser con el agua potable. Bien. Y lo otro asociado, por ejemplo, a vandalismo, eh, incendios, etcétera, también es algo que se puede prevenir de cierta manera. Tal vez el vandalismo no va a ser una prevención a un corto plazo, tal vez eso va a ser a muy a largo plazo, y tal vez tampoco se va a poder erradicar en un 100%. Pero si yo tengo una organización y tengo una empresa, y esa acción yo la puedo controlar al interior de la empresa, perfectamente en este caso es algo que uno lo puede realizar. Bien, y algunos ejemplos, obviamente, de lo que son algunas emergencias o riesgos de desastre de origen nacional. Sismos, terremotos, sabemos que somos un país sísmico y sabemos que tenemos que potenciar
mucho lo que es gestionar el riesgo del desastre en base a el sismo, el terremoto. Erupciones volcánicas, sí, también somos un país netamente volcánico. Marejada y tsunami va muy de la mano con el hecho de los terremotos o sismos que pudieran haber en este caso en Chile, y inundaciones o sequías que hoy en día hemos estado expuestos. Veníamos con sequía, gracias a Dios hubieron lluvias, se pudo aliviar un poco lo que era el nivel de sequía, por lo tanto eso ahora se ha suplido y se ha mejorado de cierta manera. Bien, aquí vamos a entrar ya a lo que son las etapas de la GRD, que viene siendo la gestión del riesgo y el desastre, ¿verdad? Tenemos una etapa A, que es la de color gris, y después vamos a pasar a la siguiente etapa. En la etapa A es netamente preventiva, desde el punto de vista de que yo tengo que tomar los resguardos necesarios para evitar exponerme a ciertos riesgos, de forma de atenuar en este caso los posibles daños. Y en el caso que no pueda atenuar esos posibles daños, tengo que planificar, hacer una planificación correcta de la respuesta. Tengo que implementar este plan de respuesta y tengo que hacer el proceso de rehabilitación. Y ojo, muy importante, yo conozco muchas empresas o del rubro en que uno se mueve, o básicamente incluso a nivel nacional, gubernamental, en donde es importante que vayamos adhiriéndonos a los planes de evacuación, por ejemplo, regionales que realizan hoy en día las instituciones gubernamentales. Bien, si en Viña del Mar se realiza un plan y toda esa información de dónde están las vías de evacuación está en la página web de la ONEMI, bien, adhirámonos, utilicemos, eduquemos a nuestras familias, eduquemos a los niños, que son el principal motor que va adquiriendo toda esta información para después ellos poder hacerse una cultura más rica en lo que es prevención de riesgo, bien, y de esta forma estén de una mejor manera preparados para efectos de poder actuar correctamente en la implementación de un plan de respuesta. Bien. Estas etapas que yo les mencioné anteriormente, aquí las tenemos desarrolladas más específicamente. Primero, desde el punto de vista de la etapa de la prevención. Corresponde a todas las actividades, acciones y gestiones previas que pueden generar un daño o un evento adverso, al fin de evitarlo y suprimirlo definitivamente. Mitigación, tengo que colocar en un listado todas las medidas que se ejecutarán para reducir o aminorar esta situación, este riesgo. Preparación, un listado también de actividades que vienen siendo acciones propias que se deben gestionar para reducir al mínimo posible la vida de pérdidas humanas u otros daños a través de la organización. Bien, la respuesta en donde se van a realizar y ahí indican los mecanismos para la activación del plan de respuesta de emergencia, la rehabilitación, listar aquí las medidas de recuperación en el corto plazo que yo voy a hacer. Es decir, ocurrió la emergencia, ocurrió el desastre, y quedo en blanco, no sé qué hacer. ¿Cómo yo sigo entregando ese servicio al cliente o ese producto al cliente? ¿Ya? Tengo que tener un proceso de rehabilitación momentáneo para no interrumpir mi cadena productiva, o seguir atendiendo mi local, o seguir funcionando, en este caso, por ejemplo, con los alumnos, para que vayan a un establecimiento a clase, etc. Y después tengo la fase de reconstrucción, que yo decía que es importante que las empresas en la gestión del riesgo del desastre puedan presupuestar el hecho de lo que pasa en función, en este caso, a un proceso de reconstrucción. ¿Ya? Es decir, me rehabilité, seguí entregando el servicio tal vez desde otro lugar, desde otra instalación, pero después viene la etapa de reconstrucción. Tengo que volver a hacer lo que hacía inicialmente antes de que ocurriera el desastre. Y básicamente para desarrollar estas etapas, tenemos la etapa del diseño para la planificación de la gestión en el riesgo de desastre en una empresa. La etapa 1 viene siendo, primero que todo, voy a constituir un comité. Ese comité tiene que estar acorde al número de trabajadores.
aquí no estamos hablando de un comité paritario, lo que estamos hablando es tener un comité de emergencias, y que ese comité de emergencias tenga clara la película de cuáles son los riesgos, cuáles son las emergencias, cómo yo voy a mitigar esta emergencia. Bien, y esto principalmente con el fin de realizar una gestión en la organización y que se puedan tomar decisiones para poder minimizar lo que es la ocurrencia de un riesgo. Un punto importante, además de los actores vinculados a la seguridad, además de actores, por ejemplo, trabajadores que puedan participar en este comité, es sumamente importante que esté principalmente el área de prevención de riesgo, los comités paritarios, jefaturas, etcétera, responsables de centros de trabajo, responsables de zonas, etcétera. Y el punto más importante es que esto siempre tiene que estar validado y tiene que estar el compromiso desde la gerencia con el comité. Si no hay uno desde la gerencia, que viene siendo el área en este caso, o del dueño de la empresa, si es una empresa más chica, y no está ese compromiso, la verdad va a ser muy difícil llevar a cabo lo que es una gestión correcta, adecuada de riesgo y desastre, ya que se necesita el impulso desde arriba, que desde la plana mayor de una empresa, desde el dueño de la empresa, desde la pyme, desde el dueño de la pequeña pyme, en este caso se tome conciencia de las cosas que se deben hacer. Y muchas veces no significa que esto va a tener un costo, sino que la capacitación de hoy día es que ustedes, todas las personas tengan información de que a veces constituir un comité o hacer un plan de gestión de riesgo y desastre es netamente estar coordinados con acciones a veces tan domésticas que no involucraría mucho tiempo y tampoco muchos recursos adicionales para generar una coordinación. Además, teniendo en cuenta que tendrían el apoyo, en este caso, de su organismo administrador, el Instituto de Seguridad Laboral. Entonces, ¿cuáles son las funciones que realiza este comité? Primero, define, bien, organiza, sensibiliza. Este comité tiene la labor de sensibilizar al resto de los trabajadores, identificar y recomendar acciones para, primero, identificar los riesgos, segundo, establece cómo va a mitigar o reducir ese nivel de riesgo por el riesgo de un desastre tanto de origen natural como origen humano, bien, y tengo que capacitar a todas las personas para que todos sepan qué tienen que hacer, por ejemplo, si ocurre un tsunami, para que todos sepan qué tienen que hacer para que ocurra, en el caso de que ocurra un incendio, bien, tiene que, por ejemplo, la persona tiene, si la acción es, en el caso de que ocurra un amago o incendio, y la persona tenga que ocupar un extintor, primero tener el extintor, y segundo, capacitar a esa persona en el uso y manejo de extintores. ¿Quién realiza la capacitación en el uso y manejo de extintores? Bueno, si la puede realizar la empresa, sí, pero lo legal en este caso es que la realice el organismo administrador, el Instituto de Seguridad Laboral, ya sea a través de su mecanismo e-learning o presencial, para que ese trabajador, esa persona tenga el conocimiento de cómo operar un extintor. Bien, este comité, seguimos en la etapa 1, primero que todo, los integrantes pueden ser de forma interna y de forma externa. Yo aquí les estoy comentando desde el punto de lo ideal. El apoyo interno siempre va a estar asociado, ya lo comenté, a jefaturas de sucursal, dueño de la empresa, pyme, mediana empresa, empresa grande, independientemente, trabajadores, coordinadores, supervisores, etc. En sí, el apoyo interno siempre va a estar asociado al trabajador de la empresa. Y muy importante, y no se le olvide, por favor, el apoyo de la gerencia, es fundamental. Y el apoyo externo, por eso es importante, cuando yo realizo un plan de emergencias, este plan de emergencias sea comunicado adecuadamente a carabineros, bomberos, empresas aledañas y cualquier otro organismo interesado que esté cerca del lugar, porque la emergencia no tan solo va a ocurrir en mi recinto, sino que esa emergencia puede afectar, si es un incendio, puede afectar a otra empresa vecina. Entonces es importante esa información que sea transmitida entre empresas y también comunicada al Instituto de Seguridad Laboral para que desde ese punto de vista tengan información y puedan recibir asesoría de cómo mejorar estas situaciones.
o este comité interno que de cierta manera está compuesto de varios actores, tanto interno. Bien, hay una metodología dentro de la etapa para, para una gestión adecuada en la gestión del riesgo y el desastre. Tenemos la etapa 2, que viene siendo el diagnóstico. Para realizar este diagnóstico, yo lo tengo que realizar en base a una metodología. Esto se estandarizó, ¿verdad?, en base a los acuerdos internacionales que se han ido haciendo. Y esa metodología va a ser asociada, se llama AIDEP, ¿ya? La metodología AIDEP me dice, es súper simple, me dice, primero, tengo que hacer un análisis histórico, ¿sí? Recopilar información de qué es lo que ha pasado aquí en el pasado, cuáles fueron las emergencias que hubieron y que me pudieron haber afectado, ¿bien? En el lugar de trabajo o en el entorno, ¿ya? Después, tengo que realizar una investigación en terreno, desde donde está la empresa, realizar un levantamiento de cuáles vendrían siendo las posibles amenazas, ya sean naturales o de origen humano, antrópicas, que pudiesen afectar la empresa o el determinado lugar de trabajo. Tengo que discutir las prioridades, porque tal vez no voy a poder establecer medidas de control para todos los amenazas o todos los riesgos que se identifiquen desde el punto de vista de análisis histórico o investigación, levantamiento en terreno. Bien, entonces yo tengo que discutir qué medidas de mitigación, cuáles van a ser las prioridades, tal vez la prioridad va a tener la que tenga mayor probabilidad de ocurrencia, bien, y después en la E, cuando ya estamos en la E, pasamos a la elaboración de los mapas de riesgo, ¿verdad? La elaboración de los mapas de riesgo lo que hace es que yo voy a identificar los posibles puntos que se verán afectados. Básicamente es un layout, creo que muchos lo hemos visto, lo pueden incluso buscar en internet. Básicamente es un layout en donde la persona tenga el conocimiento de que si ocurre un incendio, va a haber un extintor acá, otro extintor acá, va a haber un saco de arena si es un derrame producto de alguna sustancia química, si es una bodega de residuos peligrosos, etc. Y finalmente, en la AIDEP pasamos a la P, en donde nos vamos a la etapa 3. Veamos cuál es esa etapa 3. En la etapa 3 tenemos netamente lo que es la planificación. La planificación es un ciclo, viene siendo un ciclo de cierta manera en donde vamos a ir haciendo cada subetapa. Primero tenemos la prevención, que vamos a prepararnos y vamos a buscar medidas para mitigar este riesgo y desastre. Ocurre la emergencia. Yo tengo que responder de acuerdo a esa preparación, a esa capacitación, a esa propuesta de mitigación que hice. Ocurre, hay una respuesta, y después viene el proceso de recuperación, rehabilitación y construcción para, de cierta manera, volver a una normalidad. Y es por eso que yo les comentaba que es sumamente importante. Esta normalidad tiene que estar presupuestada, ya que para que pase a ser un costo fijo o variable en su organización y no un gasto en donde la empresa lo único que va a hacer es endeudarse para poder volver después nuevamente a tener una recuperación y una rehabilitación. Todas estas acciones netamente son de la fase en el manejo del riesgo, un manejo del riesgo adecuado, ¿ya? Y la recuperación se prioriza en la fase, en este caso, de prevención. La idea, como yo les comentaba en un inicio, la idea es que no ocurra la alerta temprana. Es diferente, por ejemplo, cuando uno habla de una matriz de riesgo, en donde yo identifico una caída y yo puedo tomar acciones para que no vuelva a ocurrir esa caída. Aquí hay desastres que no se pueden, en este caso, eliminar. Y lo único que podemos hacer es mitigarlos, tal vez, o capacitar a las personas para estar preparados cuando esto ocurra. ¿Ok? Y en estas etapas tenemos otra metodología que es la metodología Acceder, que viene siendo básicamente para la construcción de este plan de emergencia, ¿verdad? Y esta metodología Acceder, primero, definir una alerta, una alarma, que puede ser en función interno o externo. Establecer la comunicación adecuada y esa comunicación, después que sea efectivamente coordinada, para hacer una evaluación preliminar de lo que está pasando, se toman decisiones en función a esa evaluación y al comité que se creó, se hace una evaluación secundaria
para ver de qué forma impactaron estas decisiones y finalmente se hace una readecuación de esta evaluación secundaria. ¿Para qué? Para llegar al perfeccionamiento y readecuación del plan. Es decir, yo primero se genera la alarma, comunico, coordino, evalúo preliminarmente, tomo decisiones, evalúo secundariamente y determino una reacción, en este caso, del plan. Y todo esto tiene que quedar plasmado, esta metodología, junto con la IDEP, tiene que quedar plasmado en lo que es el plan de emergencia que tenga la determinada empresa u organización o pyme inclusive. Y finalmente, la etapa 4, que viene siendo la etapa del ejercita. Aquí lo que se busca, en base a la gestión del riesgo y desastre, es que la organización, la empresa, ya sea pyme, mediana o gran empresa, pueda ejercitar. Y ejercitar no tan solo una amenaza o un riesgo que sea, por ejemplo, incendio. Hoy en día la mayoría de las empresas lo único que hace es qué pasa si pasa un incendio. Pero la verdad es que hay muchos más riesgos de emergencia y desastre en los que uno podría ejercitar. Y aquí entra la creatividad que tenga cada empresa. Y a ello donde los invito a que generen una planificación, establecer el accionar de lo que se va a hacer, no simplemente tiene que ver con el hecho de recursos, simplemente va con el hecho de conductas, de generar cultura de lo que yo tengo que hacer. En el caso, yo siempre recomiendo, cuando yo voy a hacer capacitaciones o cuando voy a hacer algún ejercicio de preparación para una emergencia, primero lo haga desde lo más simple a lo más complejo. ¿Ya? Parto con tal vez lo menos probable que pase, o lo más simple, y de ahí voy escalando hasta un nivel más complejo, para buscar dentro del comité de emergencia y dentro de los trabajadores que se capacitaron, un afiato y de que sea esta actividad de forma fructífera y positiva. Y obviamente esto viene siendo ya parte de la mejora continua. Se tiene que hacer una evaluación posterior, es decir, ejercito, hago la simulación, hago el simulacro, entreno a las personas en base a estos tres motores, estas tres tuerquitas, y yo después evalúo si esta actividad fue fructífera o no. ¿Para qué? Para realizar las mejoras correspondientes a lo que es el plan de emergencia respectivo que tenga la organización y detectar brechas y evaluar en este caso la eficacia de el simulacro o ejercicio de evacuación que se está haciendo asociado a una emergencia en específico. ¿Bien? Obviamente, todo esto, dado que es un marco regulatorio y normativo, está sujeto a una inspección y a una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo y de la Seremi de Salud Regional que corresponda. Bien, quiero dejarlos cordialmente invitados también a lo que es el campus prevención del ISL, en donde ustedes pueden encontrar mucho material para que sean capacitados en distintas temáticas, no tan solo en gestión de riesgo y desastre. Espero que lo puedan ver, se pueden loguear sin problema y puedan participar y generar más cultura preventiva en cada una de sus trabajadores y cada uno de ustedes. Bien, les agradezco, muchas gracias.